A vicesecretaria nacional de sectorial do PP visitou o Pazo de Baión acompañada por dirixentes municipais da comarca do Salnés e de Ana Pastor. A presidenta do Congreso destacou a visita de Isabel García por ser unha referencia da defensa da agricultura e das denominacións de orixe españolas. Bueno, y hemos querido que viniera aquí ao Salnés, que viniera a una bodega donde hay una parte importante del PIB gallego, donde se elaboran unos vinos de excelente calidad que cada vez son más apreciados y sobre todo que la que es nuestra responsable de política sectorial en el partido y que tiene tanta experiencia, pues también que haga para que pueda hacer una valoración de lo que va a ser en campaña la política de nuestro partido en materia no solo vitivinícola, sino de todo el campo. A vicesecretaria asegurou que os ministros do Partido Popular sempre se involucraron polo campo, algo que non fai o Partido Socialista, como demostra a súa falta de interese pola PAC. Para el gobierno socialista la PAC ha dejado de ser una prioridad. Nadie ha escuchado al señor Sánchez, que tiene dinero para todo, pero no tiene tiempo para pedir el dinero de los agricultores en Bruselas, que es la estabilidad que necesitan hasta el año 2027. Pues, permítanme que me resulte tremendamente incomprensible y, por supuesto, absolutamente incoherente con que en ningún momento los socialistas hablen de que les preocupa el despoblamiento del medio rural. Isabel García tamén criticou os socialistas por non traballar para o medio rural a través do sector forestal e por facer políticas pesqueiras en contra dos intereses das traballadoras do mar.